Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Harry Potter, El despertar del Señor Oscuro. Parte 14. Capítulo 159. Cyrus, odio a los elfos. La escena mostraba un lugar de aspecto antiguo, con los ladrillos del suelo destrozados. En ese momento, Cyrus tenía una perspectiva muy baja, como si estuviera gateando por el suelo mirando hacia arriba, y siguiendo esa mirada, vio al feo Pettigrew, y también a Lord Voldemort, que parecía un demonio. Enseguida se dio cuenta de que esa era la escena que Harry había visto. ¿Podría ser que las intensas fluctuaciones emocionales de Harry en este momento me estén afectando?, se preguntó Cyrus con un dejo de sospecha. Si había algo en ello relacionado con Harry, solo podía ser un fragmento del alma de Lord Voldemort. En la obra original, cada vez que Lord Voldemort experimentaba intensas fluctuaciones emocionales, Harry era capaz de ver lo que Lord Voldemort veía. Ahora parecía ser al revés, Cyrus se había metido en la mente de Harry. Sin embargo, lo que intrigaba a Cyrus era que claramente había absorbido el alma de Lord Voldemort, pero esta conexión aún existía por alguna razón desconocida, lo cual no era una buena señal, ya que los pensamientos y el alma son los lugares más privados en la vida de una persona. Afortunadamente, la oclumancia de Ciro era muy poderosa, suficiente para proteger sus pensamientos y asegurar que no ocurriera ningún accidente. En ese instante, Cyrus grabó firmemente la imagen fugaz en su mente, reacio a dejar escapar ningún detalle. Tiene cierto parecido con el estilo de la Torre de Samacar, frunció el ceño Cyrus, pero cualquier mazmorra antigua se parecía más o menos a una, y basándose solo en eso, no podía determinar la ubicación de Harry. Hay muy poca información, suspiró Cyrus. Rescatar a Harry era sin duda muy urgente, pero no había nada que hacer si no lo encontraban. En ese caso, lo mejor sería que primero mejorara su propia fuerza, ya que lo más probable es que Cyrus terminara enfrentándose a un Lord Voldemort resucitado. Justo cuando estaba pensando, Cyrus sintió de repente algo que le quemaba la piel. Al principio, pensó que Lord Voldemort estaba atormentando a Harry de nuevo, pero al instante siguiente se dio cuenta de que el dolor no provenía de su alma, sino de su propio cuerpo. Algo en él se estaba poniendo caliente. Estallido. En un instante, una moneda de oro saltó del bolsillo de Ciro, brillando al rojo vivo como si hubiera sido asada al fuego, rodando por el suelo y casi humeando. ¿Un galeón falso? Este galeón falso fue fabricado cuando Cyrus fue al despacho del director. Había dos, uno de los cuales estaba en la mano de Harry, y fue Harry quien informó a Cyrus en ese momento, asegurándose de que Cyrus pudiera escapar antes de que Dumbledore regresara. Ahora el galeón volvía a estar caliente. Era evidente que Harry estaba pidiendo ayuda. Este chico es muy inteligente. Cyrus frunció los labios, elogiándolo. Fue una lástima que la transfiguración de Harry no estuviera a la altura, de lo contrario podría haber dejado un mensaje en el galeón, indicándole a Cyrus su ubicación. Por supuesto, también era posible que el propio Harry no supiera dónde estaba. Afortunadamente, no había de qué preocuparse. Ambos galeones fueron conjurados por Cyrus mediante magia, lo que equivalía a instalar un localizador, mientras Harry no dejara de conjurar. Cyrus podría sentir la ubicación del otro galeón. Sin embargo, probablemente no sea muy seguro para mí ir a encontrarme con Lord Voldemort sola. Cyrus temía no poder detener a Lord Voldemort él solo, y si Lord Voldemort se veía acorralado, podría actuar de forma desesperada. Y Dumbledore está tan ocioso, ¿por qué no darle algo que hacer?, pensó Cyrus, golpeando con su varita el galeón falso. El galeón se transformó instantáneamente en una snitch dorada, cuyas finas alas doradas vibraron rápidamente, dejando solo imágenes residuales. Vamos, encuentra a Dumbledore. La snitch dorada se elevó hacia el cielo, volviéndose invisible en un instante. Cyrus observó cómo el pomo se marchaba, con una sonrisa sarcástica en los labios. Espero que te guste mi regalo de Navidad, Tom. La torre en ruinas donde se encontraba Cyrus estaba en Hogsmeade, no muy lejos de Hogwarts, y a la velocidad del vuelo de la snitch dorada, llegó a Hogwarts en casi 20 minutos. Dumbledore seguía hablando con los profesores sobre cómo encontrar a Harry. El profesor Flitwick quería intentar comprobar si el encantamiento Omenum Rebellion podía guiarlos, pero Pettigrew era demasiado precavido. Antes de abandonar Hogwarts, borró sus huellas. Los profesores estaban desconsolados, y McGonagall, con tristeza, derramó lágrimas. Realmente no deberíamos haber bajado la guardia con Pettigrew. Sirius acababa de regresar con Harry, y él todavía esperaba vivir con Sirius. Albus, aún no le has contado esto a Sirius, ¿verdad? Todavía no, Dumbledore negó con la cabeza, mientras un atisbo de preocupación cruzaba su rostro. Aunque no dijeran nada ahora, Sirius probablemente no podría esperar y muy posiblemente vendría pronto a Hogwarts para pasar la Navidad con Harry. Ya usé la Red Flu para avisarle a Alastor que fuera a la mansión Riddle. Si Lord Voldemort se llevó a Harry, creo que podría quedarse allí. Alastor era Moody, un auror muy capaz. Si hubiera sido él, podría haber determinado si alguien vivía allí incluso sin acercarse a la mansión Riddle. Era una suposición muy razonable. De hecho, si no hubiera sido por Cyrus, Lord Voldemort habría utilizado la mansión Riddle como su base temporal. Sin embargo, desde que Cyrus reconstruyó la mansión Riddle, no le gustaba ese lugar. Un lugar que no le pertenecía del todo era, en definitiva, inseguro. Por otro lado, Lord Voldemort ahora tenía una mejor opción. Espero que Moody traiga buenas noticias, suspiró Flitwick. Pero apenas había terminado de hablar cuando llegó la manzana dorada conjurada por Ciro. La snitch dorada pasó zumbando por el grasiento cabello negro de Snape, se quedó suspendida en el aire entre las miradas atónitas de los profesores y luego se desplegó. ¿Una snitch dorada? Los profesores no se atrevieron a hacer ningún movimiento hacia la snitch dorada de origen desconocido, pero los ojos de Dumbledore brillaban. Extendió su varita larga y de aspecto huesudo y tocó suavemente la parte delantera de la snitch. La snitch dorada dejó de batir sus alas de inmediato, se derritió en un charco de líquido dorado y fluyó, formando palabras en el aire. Parece que alguien encontró a Harry antes que nosotros, dijo Dumbledore con ligereza.
Aunque McGonagall y los demás aún no se habían dado cuenta de quién enviaba el mensaje, Snape ya había pensado en la persona que había conocido en Godric's Hollow hacía poco, la que dijo que él y Harry eran amigos. ¿Cyrus? Sus labios se entreabrieron ligeramente, dejando escapar una pregunta larga y vacilante. ¿Pero cómo lo sabía? Las cejas de McGonagall se fruncieron más que nunca. Seguía pensando que Cyrus no era muy de fiar. Apenas habían descubierto la desaparición de Harry esta mañana, así que ¿cómo lo sabía Cyrus? Target, ¿podría ser esto una trampa? Temía que Cyrus fuera quien se hubiera llevado a Harry, y que todo fuera un estratagema para engañar a Dumbledore y hacer que lo encontrara. Todos sabían que Dumbledore era el único al que Lord Voldemort temía. Si algo le sucedía a Dumbledore, nadie podría detener a Lord Voldemort. No lo creo. Quizás alguien le haya informado, y además, aunque sea una trampa, debemos ir, dijo Dumbledore con aire de firme determinación. Tenía la esperanza de que Lord Voldemort usara la sangre de Harry para resucitar, de modo que la conexión entre Lord Voldemort y Harry no dejara de proteger a Harry debido al debilitamiento de la magia de Lily. Pero no quería que le ocurriera nada malo a Harry. Si la profecía fuera cierta, y solo uno de Harry y Lord Voldemort pudiera sobrevivir, entonces una vez que Harry muriera, significaría que nadie podría destruir jamás a Lord Voldemort. O vamos, traigan de vuelta a Harry, dijo Dumbledore, mirando a Snape. Severus, por favor, vigila el castillo hasta que regresemos. El cuerpo de Snape se tensó y comprendió al instante lo que Dumbledore quería decir. Sabía que no tenía otra opción, pero aún así lo miró con cierto disgusto, como una serpiente venenosa que acecha a su presa, lista para lanzar su veneno en cualquier momento. Me quedaré. Sacudió furiosamente su túnica holgada y se marchó sin mirar atrás, como un murciélago. Objetivo, ¿te preocupa que pueda? Dumbledore dijo sin inmutarse, me preocupa que los niños del castillo se queden sin supervisión. Siempre hay que dejar a alguien atrás para evitar que se repitan incidentes similares. Cyrus se encontraba a cierta distancia, frente a un castillo en ruinas, observando. Entre las ruinas, numerosos trasgos iban y venían, patrullando la zona. Este lugar había permanecido intacto durante muchos años y ahora, de repente, estaba bajo una fuerte vigilancia, lo cual era claramente problemático. Lo que Cyrus no esperaba, sin embargo, era que el escondite de Lord Voldemort fuera en realidad el lugar de su segunda prueba, el castillo que dejó Charles Rockwood. Ragnok colaboró en el pasado con Victor Rockwood, así que es muy posible que supiera que Rockwood era uno de los guardianes de la magia antigua. Ahora que Lord Voldemort ocupa este castillo, es comprensible que esté intentando encontrar más pistas sobre la magia antigua. Además, Cyrus intuía que Lord Voldemort probablemente ya había encontrado algunas pistas. Sus ojos dorados contemplaron la escena a lo lejos. Los duendes que custodiaban los alrededores eran claramente muy diferentes de los duendes comunes. Sus cuerpos enteros emanaban una niebla negra, casi idéntica a la de Lord Voldemort en la sala de los menesteres. ¿Podría Lord Voldemort haber otorgado el poder de la magia antigua a estos duendes? No, o mejor dicho, ¿podía realmente concederse el poder de la magia antigua? Instintivamente presentía que algo andaba mal. Pero antes de que pudiera pensar más, una serie de explosiones estallaron a sus espaldas, como si alguien hubiera encendido una larga ristra de fuegos artificiales. Cyrus se giró y vio varias figuras emerger de un lugar oscuro, encabezadas, naturalmente, por Dumbledore. Al reencontrarse con Dumbledore, ninguno de los dos tenía intención de pelear. Pero antes de que ambos pudieran siquiera poner a prueba su juicio, una figura delgada y oscura, como un perro de caza que hubiera percibido el olor a sangre, se abalanzó sobre Ciro. Cyrus, ¿dónde está Harry? Sirius prácticamente golpeaba el suelo con los pies, impaciente. Tal y como había dicho McGonagall, Sirius fue directamente a Hogwarts a buscar a Harry y acabó encontrándolos. Harry está en el castillo. Le dejé un galeón falso hace un rato y lo usó para contactarme, explicó Cyrus. ¿Fue el día en que entraste escondidas en el despacho del director? Nunca habría pensado que Harry te lo contaría. Dumbledore dejó escapar casualmente algo que dejó a McGonagall y a los demás atónitos, aunque al propio Dumbledore no pareció importarle demasiado. No te preocupes, a los niños les gustan los malos amigos. Un mal amigo no arriesgaría su vida para salvarte, dijo Dumbledore con una sonrisa. Cyrus se burló y luego habló sobre la situación actual de Lord Voldemort. Tom está controlando el cuerpo del duende Ragnok, y parece que ya ha adquirido parte del poder de la magia antigua. Te aconsejo que tengas mucho cuidado. El nombre de Lord Voldemort poseía magia, una vez pronunciado, se sentiría. Por lo tanto, Cyrus ahora se refería a Lord Voldemort simplemente como Tom. Dejen de hablar de tonterías. ¿Cómo entramos? Rugió Sirius. O tal vez podríamos usar un encantamiento de desilusión. McGonagall consideró la posibilidad de entrar a escondidas, pero Cyrus la interrumpió. Por supuesto que vamos a entrar a la fuerza. Cyrus puso los ojos en blanco. Con Dumbledore a su lado, ¿qué podían temer? Incluso un Lord Voldemort resucitado temería a Dumbledore hasta cierto punto, y más aún ahora que no había resucitado del todo y contaba con la ayuda de Cyrus. 2 contra 1, ¿qué había que temer? Cyrus llevaba mucho tiempo enfadado con Lord Voldemort tras molestarlo repetidamente. Si esta vez no le propina una paliza a Lord Voldemort, significará que Lord Voldemort se ha salido con la suya. McGonagall miró a Cyrus con asombro. En teoría, este mago, que aún parecía un estudiante, era solo unos años menor que ella, pero en ese momento, Cyrus parecía tan joven, igual que los magos un poco mayores del castillo. Y su actitud desafiante, su desprecio por Lord Voldemort, aún la dejaban incrédula. Pero entonces se dio cuenta de repente de que la persona que tenía delante sí tenía derecho a ignorar a Lord Voldemort. Entonces seamos directos, Dumbledore estuvo de acuerdo con la idea de Cyrus. Juntos lanzaron un encantamiento antiaparición, sellando así todo el castillo. Entonces Ciro caminó abiertamente hacia la puerta del castillo. Los elfos que patrullaban no eran ciegos, divisaron a Ciro de inmediato. Enemigo. ¿Qué es Tom Riddle? El duende de vista aguda reconoció la apariencia de Cyrus, y de repente, viejos y nuevos rencores resurgieron.
cuando Cyrus sembró el caos en Gringotts, mató a cientos de duendes, así que el odio de los duendes hacia Cyrus era sin duda profundo. Es evidente que, entre esos cientos de trasgos, el único al que Cyrus se enfrentó realmente fue Boderick. Los duendes restantes, en lugar de morir a sus manos, murieron a causa de su propia codicia. En ese instante, al ver a esos trasgos, resplandecientes con una niebla negra, avanzando con enormes hachas y lanzas, Sirius y los demás también sintieron una presión inmensa. Y cada uno se preparó inmediatamente para la batalla. Sin embargo, Cyrus se limitó a burlarse, mirando con desdén a aquellas criaturas inferiores, y lentamente sacó su varita. La varita de Saúco con la pluma del ave del trueno se movió elegantemente delante de él, y en un instante, llamas azules se encendieron a los pies de Cyrus. Odio a los elfos. Dumbledore. Qué fuerte sensación de déjà vu. Capítulo 160. Voldemort, qué sorpresa. Ese encantamiento de protección contra incendios, y una frase cargada de cansancio y pereza, odio a los duendes, siempre le producían a Dumbledore una punzada agridulce. Como sostener una rosa fragante firmemente en la palma de su mano. Por supuesto, exteriormente se mantuvo impasible. Después de todo, él era el mago más grande, y no se dejaría intimidar por un solo hechizo ni por una sola línea de diálogo. El hechizo de protección contra el fuego no era un hechizo cualquiera, era una combinación de fuego maldito y varias magias defensivas, un hechizo que pocos magos podían conjurar entre tantos otros. Pero, para ser sinceros, hoy en día, salvo los aurores, un mago que supiera usar correctamente un encantamiento de escudo ya era considerado talentoso, por no hablar de una combinación de hechizos. El hechizo de protección contra el fuego incorporaba numerosas técnicas de artes oscuras y hechizos defensivos avanzados, incluso un maestro de la magia ordinaria tendría dificultades para realizarlo. Además, Grindelwald, como creador de este hechizo, jamás había compartido su fórmula secreta con nadie. Dumbledore no podía creer que Cyrus hubiera replicado ese hechizo, y que su poder no fuera menor que el del original. Emergieron etéreas llamas azules como corrientes oceánicas que se arremolinan en el mar. Las llamas se extendieron sin cesar, como un gigantesco anticiclón, envolviendo instantáneamente a los goblins que atacaban. Esos cuerpos diminutos se movían entre las llamas como espíritus malignos, como si no sintieran dolor alguno. Avanzaban a través del fuego y, en él, se convertían en polvo y se alzaban. McGonagall estaba aterrorizada. Incluso las piezas de ajedrez de magos sin vida se preocuparían por convertirse en peones, pero estos duendes. El rostro de Dumbledore también parecía solemne. Parece que, como dijo Neopi, Tom tomó un camino muy equivocado. Las palabras de Dumbledore hicieron que Cyrus lo mirara sorprendido. Niamh Fitzgerald era la directora con quien había debatido hacía poco. Por las palabras de Dumbledore, parecía que el viejo Dumbledore sabía más de magia antigua que él mismo, probablemente gracias a la información que le había proporcionado dicha directora. ¿Qué sabes, Albus? Preguntó Minerva rápidamente. Esta vez, Dumbledore no se guardó nada, este es el poder del dolor. Dijo con voz grave. Una de las frases célebres de Dumbledore era, la mayor magia de este mundo es el amor. Sin embargo, en realidad, esta afirmación no era del todo precisa. Para las brujas, lo que importaba no era solo una emoción en sí, sino el poder extremo que ésta despertaba. Como el amor de Lily y el dolor que se liberaba en ese instante. De hecho, decir que era dolor tampoco era del todo exacto. El poder asociado con los goblins era más bien una combinación de emociones negativas. Para ser más precisos, era casi como un obscurus. Entonces, Dumbledore explicó meticulosamente el origen de este poder. Esta terrible magia provenía del dolor que anidaba en el corazón de una persona. Una bruja que dominaba la magia antigua extraía esta emoción del corazón de los demás. Inicialmente, ella solo quería ayudar a más personas atrapadas en el fango del dolor mediante este método, pero a medida que este poder se acumulaba continuamente, esas emociones negativas también afectaron a la propia hechicera. Al final, ella también fue controlada por ese poder, convirtiéndose en su esclava, suspiró Dumbledore. Sus palabras no iban dirigidas a los demás, sino específicamente a Cyrus. Entre todos los presentes, solo Cyrus pudo percibir el eco de la magia antigua. Espero que comprendas que rendirte a este poder solo te llevará a perderte a ti mismo. Incluso si pretendes usarlo para ayudar a otros, puede que no tenga un buen resultado. El dolor y la alegría son inseparables. ¿Cómo puede alguien que no sabe lo que es el dolor experimentar la verdadera felicidad? Las palabras de Dumbledore no eran una oda al sufrimiento. Conocer el dolor y experimentarlo no son lo mismo. Incluso alguien que ha vivido una vida despreocupada desde su nacimiento no ha perdido la capacidad de sentir dolor. Es como si hubiera dificultades que uno no ha experimentado, pero cuando otros hablan de ellas, es difícil no empatizar y sentir tristeza por sus desafortunadas experiencias. Quien no puede sufrir está condenado a la infelicidad, y mucho menos a sentir compasión por el sufrimiento ajeno. Si una persona vive así, ¿puede considerarse que está viva? Esto hizo que Dumbledore reflexionara sobre la profecía relativa a la muerte. Al igual que los difuntos resucitados por la piedra de la resurrección, aunque realmente tengan un cuerpo que respira, no se les puede considerar verdaderamente vivos. Dumbledore simplemente deseaba que la gente de este mundo no tuviera que experimentar dolor, pero que no perdiera la capacidad de sentirlo. Cyrus, de hecho, estuvo de acuerdo con eso. La magia en el mundo de Harry Potter es diferente a otros sistemas. Nunca existió el dicho de que la fuerza no distingue entre el bien y el mal. En este mundo, las artes oscuras son malignas, y su uso prolongado provoca que el corazón de una persona se corrompa y se vuelva extremo. Evidentemente, el uso que Morgana hacía de la magia antigua ya rozaba las artes oscuras. Sin embargo, lo maligno no era la extracción de las emociones humanas en sí, sino el acto de fortalecerse absorbiéndolas. El tormento y el dolor prolongados en el corazón de una persona la destrozarían, por no hablar de la acumulación de innumerables penas en su interior. Incluso el alma más fuerte tendría dificultades para soportar semejante peso. Porque ese era el peso de incontables destinos y vidas trágicas. Sin embargo, si un alma no es suficiente, ¿qué tal dos? Los ojos dorados de Cyrus brillaban.
Era evidente que Cyrus no era realista renunciar a un poder que estaba a su alcance. Su propia alma era extraordinaria, y había absorbido fragmentos del alma de Lord Voldemort, así que quizás podría resistir tales poderes. El alma de Lord Voldemort era aún más especial, una vida imperfecta nacida de una poción de amor. No podía comprender qué era el amor, y parecía existir de forma natural para las artes oscuras. Pero pasara lo que pasara, Cyrus no haría gala de su actual avaricia delante de Dumbledore. Hablas con mucha elocuencia, pero no veo que tengan ninguna habilidad real. Sirius arqueó una ceja. Dumbledore llevaba hablando un buen rato, ¿y esos duendes ni siquiera se acercaban a Cyrus? Las llamas azules eran letales al instante al contacto, y las sombras que proyectaban eran como la muerte blandiendo su guadaña. Al ver a Cyrus tan poderoso, Sirius se sintió más seguro de la inminente operación de rescate. Habiendo estado fuera de prisión durante tanto tiempo, en realidad ya conocía la identidad de Cyrus, pero para un típico Gryffindor, las primeras impresiones eran aún más importantes. Desde el principio, nunca pensó que Cyrus fuera una mala persona, e incluso ahora, conociendo la conexión de Cyrus con Lord Voldemort, nunca se le ocurrió desquitarse con él. Sobre todo teniendo en cuenta que Lord Voldemort seguía vivo, no había razón para transferir el odio a Cyrus. Sin embargo, Dumbledore se quedó sin palabras tras escuchar lo que dijo Sirius. Que los goblins representaran una amenaza dependía de a quién se enfrentaran. Dominar el poder de la magia antigua no hacía invencible a nadie. Si Cyrus solo tuviera que esforzarse considerablemente para acabar con unos pocos goblins, entonces no sería una preocupación. Vale, dejemos de hablar. Lo importante ahora es rescatar a Harry primero. Cyrus interrumpió la intención de Dumbledore de continuar con la clase. Dio un paso al frente, y las feroces llamas se alzaron, abriéndose paso como un mar a ambos lados, dejando un amplio camino. Mi señor, hay movimiento afuera. Pettigrew Peter siempre fue tímido, hasta el más mínimo ruido lo aterrorizaba. ¿De qué sigues teniendo miedo, Pettigrew? Lord Voldemort lo miró con desprecio. Si realmente no le quedaba nadie más a quien recurrir en ese momento, no mantendría a su lado a una persona tan inútil. ¿Crees que no soy rival para Cyrus? ¿Crees que voy a perder contra un impostor? Se burló y, con un movimiento rápido de la mano, como un viejo árbol marchito, le arrebató de inmediato el galeón caliente del bolsillo a Harry. El galeón estaba tan caliente que podía dejar una marca en la piel, pero él parecía completamente ajeno al dolor. Un truco molesto, algo que te dio Cyrus, ¿verdad? Lord Voldemort lo aplastó fácilmente. Por supuesto, destruir el galeón falso ahora no tenía sentido. Ciro ya había llegado a la puerta. Era imposible que no se hubiera percatado del alboroto que había afuera. Estás muerto, Lord Voldemort. Harry yacía en el suelo, mirándolo con odio. En ese momento, la frente de Harry estaba cubierta de costras de sangre, su flequillo estaba pegado y sus gafas estaban rotas, lo que le daba un aspecto muy desaliñado. ¿Estoy muerto?, preguntó Lord Voldemort con una mueca burlona, y de repente otro hechizo impactó el cuerpo de Harry. Crucio. Harry sentía como si lo estuvieran cortando con un cuchillo sin filo, su corazón hecho polvo, pero aún pendiendo de un hilo. Lord Voldemort observó la expresión de dolor de Harry en ese momento, sintiéndose increíblemente satisfecho. En cuanto a Cyrus, ni siquiera lo tuvo en cuenta. Tras encontrar el castillo Rockwood siguiendo los recuerdos de Ragnarok, halló allí el receptáculo de magia antigua, que resultó ser el metal de los duendes que sellaba el dolor. Tras absorber por completo ese poder, Lord Voldemort sintió claramente como el poder dentro de su cuerpo se hacía más fuerte. Ahora sí que sentía que la llegada de Cyrus había sido en el momento perfecto. No tenía ninguna intención de detenerse en la humillación de haber sido engañado por la otra parte en la sala de los menesteres anteriormente. Ya verás, Harry, Cyrus no puede salvarte, y voy a matarlo, dijo Lord Voldemort con seguridad. ¿A quién quieres matar? Sin embargo, tan pronto como su voz se apagó, la respuesta un tanto juguetona de Cyrus provino del interior de la habitación. Entonces se oyó un fuerte estruendo. Auge. Una colosal bestia azul descendió del cielo y engulló instantáneamente todo el castillo. El dragón formado por llamas era más grande que el castillo, su enorme cuerpo se enroscaba sobre él, arrasando el castillo al instante. Harry estaba atónito. Un segundo antes se encontraba en una mazmorra en ruinas, y ahora era como si estuviera en un campo abierto. Los muros de piedra, opresivos, húmedos y fríos, habían desaparecido, reemplazados por la deslumbrante y fresca luz del sol y las cálidas llamas azules. Sintió como sus extremidades se calentaban repentinamente, como si volviera a la primavera. Las llamas azules eran feroces y violentas, pero no le causaron el menor daño. Si no fuera por las ruinas que lo rodeaban, podría haber pensado sinceramente que de repente había ido a otro lugar. Cyrus utilizó la protección contra incendios directamente para atacar el castillo porque el daño que causaba era selectivo. El poder de las llamas no dañaría a Harry de ninguna manera. Lord Voldemort también estaba en llamas en ese momento, pero a diferencia de Harry, había lanzado hechizos defensivos previamente, lo que mantuvo el fuego alejado de su cuerpo. Pettigrew se escondió detrás de Lord Voldemort, mirando con terror la figura sombría que se tambaleaba entre las llamas. Guárdate esos truquitos para ti, Cyrus, sabes que no pueden hacerme nada, dijo Lord Voldemort con indiferencia. Realmente tenía la capacidad de decir esas palabras. Podría haber inventado un hechizo como el hechizo de protección contra el fuego si hubiera querido, pero no era necesario para él. Incorporarle hechizos de protección solo debilitaría el poder del fuego maldito. Además, él sabía lo que hacía. Si realmente creara un hechizo de protección contra el fuego, Dumbledore ni siquiera necesitaría reunir a la Orden del Fénix. Sus propios mortífagos serían reducidos a cenizas por él. No necesitaba lealtad, solo necesitaba su poder incomparable. Mientras fuera lo suficientemente fuerte, quienes estuvieran por debajo de él, naturalmente, no se atreverían a traicionarlo. ¿Has venido a morir, Cyrus? Lord Voldemort miró con seguridad a la figura en llamas. Después de engañarme, ¿todavía te atreves a presentarte ante mí? ¿O acaso creíste erróneamente que podías enfrentarte a mí en la sala de los menesteres? No seas tan distante, Tom. Cyrus salió del fuego con facilidad, miró a Harry y luego volvió a fijar la vista en Lord Voldemort.
Hoy es Navidad y te he traído un regalo. Cyrus ladeó la cabeza, te prometo que te sorprenderás. Esto despertó la curiosidad de Lord Voldemort. Quería saber qué tramaba aquel alma que lo había traicionado. ¿Qué? ¿Has entrado en razón y has decidido ponerte de mi lado? Lord Voldemort fingió entusiasmo, pero en realidad, aunque Cyrus quisiera estar de acuerdo con él, jamás confiaría su espalda a alguien que lo había traicionado. Cyrus soltó una risa silenciosa, sin responder, pero otra voz ya había respondido por él. Te equivocas, Tom, el regalo que trajo soy yo. Dumbledore sostenía la varita de saúco en su mano derecha, con expresión solemne, pero con un toque de diversión mientras contemplaba a Lord Voldemort. No ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos separamos, y no esperaba que estuvieras así ahora. La mirada del viejo Dumbledore se detuvo varias veces en la fea apariencia de Lord Voldemort y en el apuesto rostro de Cyrus, para finalmente no decir nada, solo dejar escapar un suspiro. El silencio en aquel momento fue más poderoso que las palabras, lo que enfureció a Lord Voldemort incluso más que la burla directa. Pero a Lord Voldemort no le importaba eso. Sus ojos inyectados en sangre se abrieron de par en par mientras miraba a Cyrus con incredulidad. Había pensado que Cyrus encontraría este lugar, y había pensado que Dumbledore podría descubrir su ubicación, pero jamás, ni en sus sueños más descabellados, imaginó que Cyrus traería a Dumbledore con él. ¿Qué significaba esto? ¿Tom y Jerry trabajando juntos? ¿Qué clase de sorpresa fue esa? Que esto fue una verdadera sorpresa. Capítulo 161. La maestra de la destrucción de huesos, Ginny Weasley. ¿Qué te pareció este regalo de Navidad? Creo que te gustará. Cyrus no pudo evitar sonreír ante la expresión de Lord Voldemort. Lord Voldemort quería acabar con él, así que ¿cómo iba a estar Cyrus preparado? Lord Voldemort estaba claramente aterrorizado por las dos personas que tenía delante, pero en apariencia no mostraba miedo. Fingió serenidad y sonrió burlonamente. Eso sí que es una sorpresa. Engañaste a Dumbledore para que viniera aquí, así que ahora podemos unir fuerzas y matarlo juntos, dijo Lord Voldemort. Era un intento obvio de sembrar la discordia, pero debido a la delicada identidad de Cyrus, cuando Lord Voldemort dijo esto, McGonagall y los demás seguían mirando a Cyrus con aprensión, e incluso sus varitas se inclinaron instintivamente ligeramente en su dirección. Cyrus, como era de esperar, se dio cuenta de esto, pero no le importó. Incluso si estas personas atacaban juntas, lidiar con ellas sería una tarea que solo tendría que realizar una vez para el Cyrus de hoy. Cuando escapó de Hogwarts, su fuerza era comparable a la de Snape, pero ahora, en su opinión, la fuerza de los jefes de las casas de Hogwarts era inmerecida. Profesor Dumbledore. El señor Riddle y Lord Voldemort no están trabajando juntos. Harry, envuelto en llamas, gritó con desesperación. Las llamas azules quemaron por completo las cuerdas que lo ataban. Temía que las palabras de Lord Voldemort dañaran la relación entre Cyrus y Dumbledore, así que intentó desesperadamente advertirle. Cállate, Harry, no tienes derecho a hablar aquí. Esta acción enfureció a Lord Voldemort. De repente, le lanzó un hechizo a Harry. Una oscura maldición salió disparada, alcanzando a Harry al instante. Acosar. Sirius gritó angustiado. El ataque de Lord Voldemort fue completamente inesperado. ¿Quién iba a pensar que, después de haber mantenido a Harry retenido durante tanto tiempo sin matarlo, atacaría de repente en ese preciso instante? Justo cuando el hechizo estaba a punto de alcanzar a Harry, de repente se formó un capullo gigante de llamas azules que lo envolvió por completo. Auge. Y el hechizo de Lord Voldemort detonó al instante, arrancando un gran trozo del escudo de fuego. Además, Cyrus percibió claramente que, después de que el hechizo de Lord Voldemort destruyera el escudo de fuego, las llamas no se reagruparon, como si esa zona hubiera quedado intacta por el fuego. Al parecer, Lord Voldemort ha desarrollado un hechizo capaz de suprimir el escudo de fuego. Eso no fue sorprendente. La mayoría de los hechizos de este mundo, a excepción de las 3 maldiciones imperdonables, tienen contrahechizos. Aunque no se pueda conocer el contrahechizo exacto de inmediato, se puede usar un contrahechizo general para disiparlos. El escudo de fuego que Grindelwald lanzó sobre París fue roto por el hechizo aturdidor. Tras destrozar el escudo que tenía delante Harry, Lord Voldemort no siguió atacándolo, como si el hechizo anterior solo hubiera servido como elemento disuasorio. Y no te preocupes, Harry, confío en Cyrus. Dumbledore miró con calma a Lord Voldemort. Muy bien, Tom, entrégame a Harry, ¿tanto miedo le tienes a esa profecía? ¿Confías en él? De eso sí que es nuevo. Una inusual expresión de indignación apareció en el rostro de Lord Voldemort. Las sencillas palabras de consuelo de Dumbledore a Harry causaron a Lord Voldemort más daño del que había imaginado. Cabe señalar que, desde el primer encuentro entre Dumbledore y Lord Voldemort, su desconfianza hacia él nunca cesó. Por supuesto, al principio, Dumbledore no creía que Lord Voldemort pudiera causar muchos problemas. Simplemente no creía que Tom Riddle fuera un buen alumno, a pesar de que todo lo que Tom demostraba era excelente, completamente impecable. Pero lo que Lord Voldemort no sabía era que, precisamente porque actuaba con demasiada perfección, Dumbledore empezó a sospechar. Dumbledore había visto su peor versión. En aquel entonces, Tom estaba lleno de odio hacia este mundo y de arrogancia por su poder superior, creía que había nacido para dominar a los demás. Sin embargo, esa persona se convirtió inmediatamente en un niño bueno, humilde y educado después de ir a Hogwarts. ¿Cómo podría un cambio tan drástico no despertar sospechas? Sin mencionar que la actuación del joven Tom quizás no fue del todo buena. Las semillas de la duda, una vez sembradas en el corazón de Dumbledore, estaban a punto de germinar. ¡Qué sorpresa! Nunca confiaste en mí. Aunque no comprendía qué era el amor, es posible que no venerara a Dumbledore. Claro que, de principio a fin, Tom Riddle solo veneraba el incomparable poder mágico de Dumbledore. Lo intenté, Tom. Lord Voldemort soltó una risa burlona y luego miró a Cyrus. ¿De qué te sirve aliarte con Dumbledore? No puedes matarme, y él no puede darte nada voluntariamente. Sostenía una varita delgada en la palma de su mano ancha, cuya punta se deslizaba en un gesto invitativo.
Vamos, Cyrus, no seas tonto, debes estar a mi lado, tú eres yo, podemos matar a Dumbledore juntos, entonces nadie más en este mundo podrá detenernos. Te equivocas, Tom, dijo Dumbledore, dando un paso al frente. Al menos por ahora, confiaba plenamente en Cyrus, sin reservas, porque se había adentrado en las llamas azules sin dudarlo. Era alto, y cada paso que daba ejercía una presión inmensa sobre Lord Voldemort, incluso las llamas cedían bajo sus pies. Ciro no es como tú, porque no eligió seguir el mismo camino que tú. No se trata de qué clase de persona es, sino de qué clase de persona elige ser. Basta de charla, Dumbledore, llévate a Harry primero. Cyrus estaba harto de las discusiones entre Dumbledore y Lord Voldemort. Ambos estaban destinados a no convencerse mutuamente. Cualquier otra batalla verbal solo sería una pérdida de tiempo. Sin embargo, Harry no parecía estar en muy buen estado. Llévate a Harry, Pettigrew. Y dijo Lord Voldemort en voz baja a Peter, sin girar la cabeza. Pettigrew se quedó paralizado, miró a los furiosos directores que estaban detrás de Cyrus y luego a Sirius, que hacía tiempo que quería despellejarlo vivo, y se marchitó al instante. Yo. ¿Qué? ¿Tienes alguna opinión? ¿O prefieres quedarte y lidiar con Dumbledore y Cyrus? Pettigrew se encogió de hombros y dijo de inmediato, me iré con Harry, amo. Usó un hechizo para inmovilizar a Harry, luego lo agarró por el cuello y salió corriendo. Al ver esto, McGonagall y los demás lo persiguieron sin dudarlo. Cyrus, Dumbledore y Lord Voldemort permanecieron inmóviles, cada uno en un rincón, esperando el momento oportuno para atacar. Lord Voldemort se encontraba bajo una presión inmensa en ese momento. En una situación de 2 contra 1, era difícil saber si siquiera sería capaz de preservar el cuerpo de Ragnok. Mientras Cyrus y Dumbledore no cometieran un error, lo más probable es que no pudiera conservar el cuerpo de ese duende. Por suerte, ahora sabía de dónde provenía el poder de la magia antigua en Ragnok. Perder este cuerpo no era un gran problema, lo crucial seguía siendo Harry. Si ese inútil de Pettigrew no podía retener a Harry, entonces su camino hacia la resurrección se tornaría aún más complicado. Los tres permanecieron en un punto muerto durante un tiempo, y en el lejano bosque cubierto de nieve ya se podía oír el sonido de los hechizos explotando. Dumbledore también hizo su jugada. Alzó la mano y lanzó un hechizo dorado. El hechizo brilló con una luz cegadora, como un sol dorado, su inmenso poder mágico curvó las llamas azules, y golpeó a Lord Voldemort como una bala de cañón. Lord Voldemort agitó la mano con furia. La niebla negra nacida del dolor surgió, engullendo el sol como una noche interminable. Luego, la niebla negra se transformó en varias pitones negras gigantes que avanzaron hacia Cyrus y Dumbledore. La varita de Cyrus giraba rápidamente a su alrededor. El dragón de fuego que había arrasado el castillo extendió sus garras y presionó a las serpientes negras contra el suelo. El inmenso impacto agrietó instantáneamente el suelo bajo sus pies, y los ladrillos se convirtieron en polvo. Sectum sempra. Cyrus agitó su varita y unas cuchillas invisibles cercenaron las cabezas de las serpientes grandes restantes. Los cortes eran tan suaves como espejos. Sonido metálico. Las espadas volaron, pero todas fueron bloqueadas frente a Lord Voldemort. Por otro lado, Pettigrew, huyendo con Harry, no se atrevía a detenerse ni un instante. Volaba en una escoba, abriéndose paso con paso firme entre el denso bosque, mientras McGonagall y los demás lo seguían a cierta distancia. Ninguno de ellos trajo escobas. Aunque la de Pettigrew era un modelo antiguo, seguía siendo mucho más rápida que la de ellos. Suelta a Harry, cabrón. Sirius no dudó en insultar a Pettigrew. Mientras corría, se transformó en un perro negro, grande y esbelto, que se deslizaba velozmente por el bosque nevado. Su velocidad no podía igualar la de Pettigrew, pero era mucho más ágil. Volar a través del bosque no era tarea fácil para Pettigrew, especialmente con Harry, que no era un niño tranquilo. McGonagall, siendo anciana, no podía participar en el combate cuerpo a cuerpo como ellos. Agitó su varita y la espesa nieve blanca bajo sus pies se elevó repentinamente, transformándose en varios caballos blancos cristalinos ante ellos. Agarraron las riendas y comenzaron a perseguir a Pettigrew. Los hechizos volaban de un lado a otro entre los dos grupos, y cada persona intentaba agacharse, temiendo ser alcanzada por el hechizo de un oponente si mostraban la cabeza. Pettigrew estaba casi frenético. Lanzaba continuamente maldiciones asesinas hacia atrás, los hechizos verdes venían en un flujo interminable, varias veces rozando a Sirius y golpeando la nieve bajo sus pies. En varias ocasiones, sus hechizos estuvieron a punto de alcanzar a Flitwick. Por suerte, Flitwick era pequeño, lo que le salvó la vida, pero el caballo blanco que yacía bajo él no tuvo tanta suerte. Alcanzado por un hechizo, perdió instantáneamente toda su vida y se convirtió en un montón de copos de nieve imposibles de recoger. Flitwick rodó torpemente en la nieve, quedando completamente enterrado. Cuanto más rápido corría Pettigrew, más sentía que aumentaban sus posibilidades de escapar. Una escoba a la antigua usanza resultaba increíblemente útil en esta situación. Babada kedabra. Sirius, transformado en animago, tuvo dificultades para contraatacar. En ese instante, Pettigrew lanzó otro hechizo que explotó a sus pies. Hielo y nieve se dispersaron, y aunque Sirius no resultó herido, perdió el equilibrio y tropezó en la nieve. Pettigrew resopló con irritación, lamentando aparentemente no haber dado en el blanco, pero esto también le creó una oportunidad. Detuvo su escoba sin dudarlo, se giró y apuntó con su varita a Sirius. ¿Quieres pelear conmigo? Sirius recuperó rápidamente su forma humana. Justo cuando sacaba su varita, dispuesto a luchar a muerte contra Pettigrew, un espellarmus lo alcanzó, y su varita giró en un amplio arco en el aire antes de desaparecer en la nieve. Jajaja, estás muerto, Sirius. Pettigrew rió triunfalmente. Solo Dios sabe cuánto tiempo esperó esta oportunidad. Sirius quería matarlo, y también quería eliminar esa amenaza. Ahora estás en mis manos, Sirius. Miserable traidor. Exclamó Sirius, apretando los dientes y mirándolo fijamente. El hecho de no tener su varita no lo hacía ceder.
Para ser sincero, deseaba poder morder a Pettigrew hasta matarlo, solo así se sentiría vengado. Bestia. Rata sucia y apestosa. Callarse la boca. Pettigrew lanzó una maldición cruciatus sobre Sirius sin dudarlo, quien se retorcía de dolor en el suelo. ¿Sabes qué? Me habría matado. No tuve otra opción. Te mereces morir. Prefiero morir antes que traicionar a mis amigos. Pettigrew lanzó algunos hechizos más. Sirius se mordió el labio con fuerza, con el rostro más pálido que la nieve en el suelo. Detener. Al ver sufrir a su padrino, Harry luchó con aún más violencia, usando la cabeza para golpear a Pettigrew. Pettigrew le propinó un brutal codazo en la cicatriz, dejando a Harry inconsciente. Luego miró a Sirius, que estaba casi impotente por el dolor, con una sonrisa cruel en el rostro. No me hables con amabilidad, Sirius. Sé que siempre me has menospreciado. Fuiste tú quien sugirió cambiar a los guardianes del secreto en aquel entonces, y fuiste tú quien mató a James. Además, como lo extrañas tanto, te enviaré a buscarlo ahora mismo. Tenía los ojos rojos y su varita brillaba con un resplandor verde. Confringo. Una voz clara resonó por el bosque, seguida de una cegadora luz roja que explotó. Auge. Todo el bosque pareció temblar. El viento de la explosión levantó la nieve como granos de arena, que pasaron ante la mirada atónita de Sirius. Pettigrew había muerto. A lo lejos, una muchacha pelirroja montada en una escoba aún sostenía su varita. Era muy bonita, pero su rostro era tan frío como el hierro. Sirius jamás imaginó que una jovencita pudiera lanzar una maldición explosiva tan poderosa. Si todos los mortífagos de nivel bajo e intermedio hubieran tenido esa fuerza, sus bajas en aquel entonces habrían aumentado al menos un 10%. Junto a ella estaba un chico alto, delgado y pelirrojo, con pecas en la cara, que la miraba boquiabierto. Sirius lo reconoció, era Ron, uno de los mejores amigos de Harry y un Weasley. ¿Te has vuelto loco? ¿Y si le hubiera dado a Harry? Apunté. Ginny le lanzó una mirada de fastidio y, acto seguido, se lanzó a toda velocidad en su cometa 290 para rescatar a Harry, que había caído en la nieve. Ron la siguió rápidamente en su Nimbus 2000. Lo siento, Sirius, abrimos tu regalo para Harry antes y lo usamos, dijo Ron disculpándose, aunque ahora era Ginny quien iba a bordo del Comet 290. Todo está bien, gracias a ustedes dos, de lo contrario Harry y yo estaríamos en peligro. Sirius se puso de pie con dificultad y tomó a Harry de los brazos de Ginny. ¿Cómo llegaron ustedes dos aquí? Logré contactar con Cyrus, pero seguía un poco preocupado, y entonces a Ginny se le ocurrió una idea, dijo Ron, mirando al búho que sobrevolaba la zona. Llegó hasta aquí gracias al búho que le había regalado Ciro. Ginny ignoró su conversación, mirando a Black con rostro frío. ¿Dónde está Ciro? Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 162. El último enemigo que debe ser eliminado es la muerte. ¿Dónde está Ciro? Ginny preguntó con frialdad. Su tono indiferente hizo que Sirius dudara. Esta chica no parecía estar allí para ayudar, más bien, daba la impresión de que estaba a punto de partirle el cráneo a Cyrus y salvarlo a él y a Harry en el proceso. Ron frunció los labios, pero no dijo nada para disuadirla. Después de todo, si Harry de repente se volviera inseparable de Neville un día y lo ignorara, guardando todos sus secretos, él también se enfadaría. Está luchando contra quien tú sabes, respondió Sirius. Inmediatamente, la ira en el rostro de Ginny fue reemplazada por preocupación, y sus mejillas sonrosadas palidecieron. ¿Quién tú sabes? No estará en peligro, ¿verdad?, preguntó Ginny con ansiedad. Ron no pudo evitar estremecerse al oír ese nombre. ¿Peligro? Sirius puso los ojos en blanco al recordar a Cyrus y Dumbledore rodeando a Lord Voldemort, a un dragón hecho de llamas azules arrasando el castillo de un solo golpe y la expresión feroz de Lord Voldemort. ¿En qué peligro podría estar? Dumbledore también está allí. Nunca había visto a quien tú sabes tan patético. Al oír esto, Ginny y Ron suspiraron aliviados. En ese momento llegaron McGonagall y los demás que se habían quedado atrás. Vieron a Sirius sosteniendo al inconsciente Harry, luego a Ginny y Ron, y sus expresiones cambiaron repetidamente. ¿Está bien, Harry?, preguntó a McGonagall, temblando, con miedo de escuchar malas noticias. Y había escuchado demasiadas noticias de ese tipo durante los años de la guerra. Está bien, solo se desmayó. ¡Qué bien! McGonagall y los demás por fin se relajaron. ¿Y qué pasó con Pettigrew? ¿Escapó? ¿Pettigrew? Sirius miró extrañado la nieve, lo que provocó que McGonagall y Flitwick giraran la cabeza. Ahora está en todas partes. ¿McGonagall? Entonces Sirius relató lo que acababa de suceder, y McGonagall sintió que el corazón se le aceleraba. Miró con severidad a Ron y Ginny. Ustedes dos son demasiado imprudentes. ¿Y si hubiera ocurrido algo inesperado? Dijo enfadada. Gryffindor, menos 20 puntos. Ron se encogió al instante como una berenjena congelada. Quiso protestar, pero al ver la expresión de McGonagall, no se atrevió a hablar. Tras perder 20 puntos de golpe, se preguntó cuánto tiempo lo reprendería Hermione cuando regresara. McGonagall dejó escapar un largo suspiro por la nariz y luego cambió repentinamente de tono. Sin embargo, por vuestra valentía al salvar a Harry y Sirius, cada uno de vosotros ha ganado 50 puntos. ¿En serio? Los ojos de Ron se iluminaron. Y por tu lealtad, te añadiré 20 puntos más, dijo Pomona Sprout mientras le aplicaba hierbas a Harry. Aquí tengo 10 puntos, concretamente por el hechizo de explosión, añadió Flitwick, mirando a Ginny con una sonrisa. El año pasado, él había visto el talento de Ginny e incluso la invitó a unirse a su club, pero Ginny nunca fue. Sin embargo, él aún se lo recordó. El hechizo se usó con eficacia, pero no lo vuelvas a usar la próxima vez. El hechizo de explosión es un hechizo de artes oscuras. Tras sumar más de 100 puntos a su casa de golpe, Ron tenía la boca abierta en una amplia sonrisa.
A Ginny, sin embargo, no le importaban los puntos. Sus ojos reflejaban preocupación. Profesor, ayudemos al señor Cyrus. Insistió Ginny. McGonagall también recordó de repente el otro campo de batalla. A diferencia de Sirius, no confiaba demasiado en Cyrus. Si Cyrus y Lord Voldemort se aliaban, la situación de Dumbledore sería desesperada. Miró a Ginny, pero finalmente no expresó su preocupación, limitándose a decir contacto, debemos regresar de inmediato. Quizás Dumbledore necesite nuestra ayuda. Niños, primero deben volver a la escuela. No, no voy a volver. Dijo Ginny con terquedad. A los niños de su edad nunca les gustaba que los trataran como niños. Yo también sé pelear. Incluso derribé a Pettigrew. Harry y Ron habían pasado por experiencias similares. Yo tampoco voy a volver, dijo Ron, con los dientes castañeteando de miedo, pero también negó con la cabeza. Tenemos que ayudar a Cyrus. Si no fuera por él, Harry estaría en peligro. ¿Luchar? ¿Contra quién? McGonagall puso los ojos en blanco con exasperación. Ahora el único enemigo que quedaba era Lord Voldemort. Con las escasas habilidades de Ginny, ni siquiera sería capaz de bloquear los efectos secundarios de un hechizo. Para ser sincera, incluso ella misma sería un estorbo si realmente se enfrentaran a Lord Voldemort. Pero los dos niños no cedieron, dejándola sin saber qué hacer. No podía simplemente atarlos allí, ¿verdad? Sirius cogió su varita de nieve y miró en la dirección de donde venían. Allí hay mucha tranquilidad. Solo entonces McGonagall se percató de que las continuas explosiones, como bombas, que provenían de la dirección del castillo habían cesado en algún momento. ¿Ha terminado la batalla? Estaba algo preocupada. Muy bien, vamos a comprobarlo. Sirius, llévalos de vuelta al colegio, dijo McGonagall, sin dejar lugar a dudas. Sirius tenía la intención de hacer precisamente eso. Tenía que traer de vuelta a Harry. No podía rescatarlo solo para enviarlo de regreso con Lord Voldemort, ¿verdad? Hizo aparecer una cuerda y ató a Harry, Ginny y Ron juntos. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Yo te salvé. Ginny estaba furiosa. Ahora también te estoy salvando. No has visto el poder de quien tú sabes, niño. Y dijo Sirius en voz baja. Paso zombie. Con un solo hechizo, los tres niños se convirtieron instantáneamente en zombies rígidos. Sirius alzó su varita y se alejaron flotando como tablones. Sirius montó en su escoba y se separó de McGonagall y los demás. McGonagall se quitó el sombrero de maga gris verdoso y regresó al castillo de Rockwood con Flitwick y los demás. Sin embargo, para su sorpresa, Cyrus y Dumbledore, que habían estado allí antes, habían desaparecido. ¿Dónde están? Flitwick esquivó cuidadosamente las llamas, buscando por todas partes a las tres figuras. ¿Qué es eso? Pomona Sprout fue la primera en darse cuenta de que algo andaba mal. Era una puerta solitaria, de un color azul fantasmal que se mezclaba con las llamas, lo que hizo que Flitwick no la notara a primera vista. Rebelio. McGonagall golpeó su varita y tres pares de huellas confusas, intrincadas y complejas, finalmente señalaron la parte inferior del umbral. Parece que todos entraron por ahí. Vamos nosotros también. Y dijo Flitwick, completamente preparado. Estaba lleno de espíritu combativo, con el aspecto de un guerrero feroz. De hecho, en su juventud había sido un duelista bastante hábil. Los tres siguieron inmediatamente las huellas y entraron en la casa. Este pasaje parecía un hechizo de teletransportación, tras la puerta se extendía un espacio insólito. Al entrar, un palacio antiguo y magnífico apareció de inmediato ante sus ojos. La espléndida escena era impresionante, incluso Hogwarts parecía palidecer en comparación. Los tres continuaron adentrándose en el paisaje, viendo pilares dorados y finamente tallados destrozados por hechizos, algunos incompletos y otros simplemente caídos al suelo. Además de estos, muchos guerreros de piedra yacían en el suelo, despojados de su poder mágico. Los ojos de McGonagall parecieron brillar cuando los vio. En Hogwarts había muchos de estos guerreros de piedra. McGonagall sabía que esas estatuas también podían proteger Hogwarts, y hacía tiempo que deseaba lanzar ese tipo de hechizo. De lo contrario, 2 años atrás, no habría dejado el gigantesco juego de ajedrez mágico como guardián de la piedra filosofal. Y en la parte más profunda de la cueva, la batalla entre Cyrus y Lord Voldemort continuaba. Lord Voldemort invocó a un guardián del pensadero gigante y lo desató contra Cyrus y Dumbledore. Confringo. Cyrus movió la muñeca y destrozó al guardián al instante. La fina y devastadora arena avanzó como un viento gris, semejante a un velo ligero y ondulante. Lord Voldemort lanzó algunos hechizos más, cortando el velo, y afiladas cuchillas se abalanzaron sobre Cyrus. Dumbledore lanzó una lengua de fuego, y unas llamas brillantes llenaron instantáneamente toda la cueva. Maldito fuego. Llamas carmesí y diabólicas brotaron de la mano de Lord Voldemort, como un pozo de sangre. En este campo de pruebas, 3 tipos diferentes de llamas se entrelazaban continuamente, como un mar de fuego convergente. Cyrus caminó entre las llamas, que se extendían por completo bajo sus pies, incluso el fuego maldito lanzado por Lord Voldemort cedió ante él. Lanzó hechizos con la mano, cada golpe sacudiendo la bóveda. Cyrus y Dumbledore, trabajando juntos, se complementaban a la perfección, obligando a Lord Voldemort a retroceder repetidamente. Su armadura de duende quedó irreconocible. Los hechizos de Cyrus, imbuidos del poder de la magia antigua, eran increíblemente potentes. Dumbledore, huelga decir, poseía un inmenso poder mágico propio, y con la varita de Saúco, era prácticamente un rey demonio. Ríndete, Tom. Hoy estás destinado al fracaso, dijo Dumbledore, avanzando mientras forcejeaba, presionando a Lord Voldemort con tanta fuerza que ni siquiera podía levantar la cabeza. Cyrus se sentía un poco superfluo con solo estar allí de pie. Miró más hacia adentro, con la intención de retirarse y completar su propia prueba. Aunque se trataba de una prueba, simplemente consistía en recuperar los recuerdos de Rockwood.
La mayoría de la gente no se atrevería a mirar dentro de un pensadero en tales circunstancias, pero Cyrus era diferente. Él solo necesitaba recuperar los recuerdos para visualizarlos directamente en su mente. Se retiró directamente del campo de batalla, dejándoselo a Dumbledore. Dumbledore se dio cuenta de esto, pero no dijo nada más. En realidad, podrían haber escapado hace mucho tiempo, pero Dumbledore no quería que Lord Voldemort utilizara el cuerpo del Duende Verde. A menos que su cuerpo quedara destrozado, ¿cómo podría Lord Voldemort buscar desesperadamente uno nuevo? Tras abandonar el campo de batalla, Cyrus llegó al lugar donde se almacenaban los recuerdos de Rookwood. Una gigantesca escultura coronaba la cúpula. Al percibir la llegada de Cyrus, el ojo izquierdo de la escultura brilló tenuemente, derramando una única lágrima plateada. Tras caer la lágrima, se transformó en una esfera de luz. Cyrus captó la esfera de luz de su memoria. No era solo un recuerdo, sino también un símbolo. La tocó suavemente y el recuerdo afloró. Seguía siendo el recuerdo de Morgana. Esta vez, Morgana invitó a 4 guardianes a su casa, quienes presenciaron el milagro de cómo Morgana alivió el dolor del corazón de su padre. Este acto sorprendió enormemente a los 4 guardianes. Estaban contentos con el talento de Morgana, pero también preocupados por este tipo de magia. ¿Eliminar el dolor era realmente algo bueno para una persona? ¿Y usar ese poder era un peligro dentro de otro peligro? Cyrus permaneció en silencio, observando con calma este fragmento del recuerdo. Comprendió la intención de los guardianes al dejar ese recuerdo. Querían usar el ejemplo de Morgana para advertir al siguiente guardián, pero este método solo disuadía a los caballeros, no a los villanos. Según Ciro, no renunciaría a ese poder, ni podría hacerlo. Después de todo, incluso si no se tratara de poder mágico, la gente común que empuña armas de fuego y cuchillos tendría una mentalidad completamente diferente. El alma de Cyrus era excepcionalmente poderosa, y con la mayoría de los fragmentos del alma de Lord Voldemort ahora en sus manos, podía controlar completamente ese poder sin alterar su propia alma. El recuerdo se desvaneció y Cyrus abrió los ojos. La batalla de Dumbledore contra Lord Voldemort había terminado por fin. El hombre, de más de 100 años, había destrozado la mitad del cuerpo de Lord Voldemort. Lord Voldemort abandonó el cuerpo maltrecho del Duende Verde, transformándose una vez más en una humilde niebla negra. Ahora que se encontraba en ese estado, Dumbledore ya no podía hacer nada contra Lord Voldemort. Sin embargo, Dumbledore no sintió ninguna decepción, o mejor dicho, lo había previsto. Y qué patético, Lord Voldemort, se burló Cyrus. Mírate. ¿Qué queda de tu vida sino el fracaso? ¿Fracaso? Jamás he fracasado. ¿Pero tú, te crees mejor que yo? Se burló Lord Voldemort. ¿De verdad crees que Dumbledore confía en ti? Esta vez solo necesito tomar prestado tu poder. Piénsalo, ¿qué te hará cuando yo sea derrotado? Lord Voldemort replicó. Cyrus no respondió, simplemente se burló de ella. A Cyrus realmente no le importaba la actitud de Dumbledore hacia él. Mientras completara la prueba y obtuviera por completo el poder de la magia antigua, naturalmente no tendría que preocuparse por Dumbledore. Por el momento, era suficiente siempre y cuando Dumbledore no le impidiera continuar con la prueba. Al parecer, Dumbledore ya sabía de su examen de magia antigua. Madame Fitzgerald, debido a la delicada identidad de Cyrus, no se lo ocultó a Dumbledore. Pero Dumbledore nunca había mencionado nada al respecto, lo que claramente constituía una aprobación tácita. Cyrus, la tercera prueba se realizará en el despacho del director, pero como director de Hogwarts, no puedo permitir que un criminal buscado como tú entre libremente en la escuela, replicó Dumbledore. Esto fue claramente una advertencia. Sin embargo, creo que durante el próximo partido de Quidditch, probablemente no estaré en el despacho del director. ¿No te preocupa? Cyrus arqueó una ceja. No creo tener derecho a impedir que nadie busque el conocimiento, siempre y cuando estén dispuestos a seguir el camino correcto, dijo Dumbledore con una leve risita. Cyrus no tenía intención de mentir y le recordó a Dumbledore, no puedo garantizarlo. A Dumbledore no le importó. Levantó la vista y vio a McGonagall y a los demás corriendo a lo lejos. Se acercó con gusto, dejando a Cyrus con una observación intrigante. ¿Snape me dijo que estabas en Godric's Hollow? Dumbledore guiñó un ojo y levantó un dedo. El último enemigo que debe ser destruido es la muerte. Capítulo 163. Magia ancestral grabada en criaturas mágicas. ¿Es la muerte el último enemigo que debe ser destruido? Cyrus reflexionó un momento. Si Dumbledore no estaba siendo deliberadamente profundo, entonces esa frase probablemente era la contraseña del despacho del director. Al parecer, el viejo aún guardaba cierto resentimiento porque Cyrus había adivinado por el bien común la última vez. Ese era su pasado, vergonzoso e insoportable de recordar. Muy poca gente conocía el pasado de Dumbledore. En todo Hogwarts, solo McGonagall lo sabía, la vieja abeja y la anciana amante de los gatos eran viejas mejores amigas. Durante el próximo partido de Quidditch, Cyrus alzó la vista. Tras luchar contra Lord Voldemort durante tanto tiempo, ya había anochecido y la nieve comenzaba a caer de nuevo del cielo gris. Las vacaciones de Navidad marcaban la división entre los 2 trimestres de Hogwarts. El siguiente partido de Quidditch probablemente sería en marzo. Pero ahora, Cyrus no tenía tanta prisa por pasar a la siguiente prueba. Incluso los recuerdos que habían dejado los guardianes eran valiosos para que Cyrus los repasara una y otra vez. Los recuerdos que dejó Percival le mostraron a Cyrus la poderosa y ancestral fuerza de la magia antigua, capaz de mantener los hechizos incluso muchos años después de la muerte del hechicero. Y los recuerdos de Rookwood incluso registraron directamente el método de Morgana para extraer las emociones de una persona. Todas estas eran cosas que Cyrus podía aprender. Sin embargo, los misterios de la magia antigua ciertamente no terminaban ahí. Por ejemplo, muchas criaturas mágicas poseían una magia antigua aún más maravillosa, que no solo tenía un gran poder, sino también funciones variadas.
Por ejemplo, las lágrimas de Fénix podían curar cualquier herida, y sus llamas podían hacer que alguien apareciera y desapareciera sin dejar rastro. Los dragones tenían una poderosa resistencia mágica, suficiente para ignorar muchos hechizos, lo que les otorgaba una ventaja natural en la batalla. Los Okamias podían controlar su tamaño a voluntad. Los Demigises podían desaparecer sin dejar rastro. Cyrus ansiaba obtener esos poderes mágicos únicos. En cierto modo, era tan codicioso como Lord Voldemort. Como una serpiente, intentando engullir presas mucho más grandes que su propio cuerpo. Parece que puedo introducir de contrabando algunas criaturas mágicas, pensó Cyrus. Además, tenía otro problema que resolver. Desde que Ginny descubrió que el diario podía comunicarse con Cyrus, había vuelto a su actitud insistente, intentando contactarlo constantemente. Cyrus sabía que no podía detenerla, así que dejó de ignorarla. Buenas noches, Ginny. Buenas noches. El mensaje de Ginny estaba lleno de resentimiento. Ella acababa de descubrir este secreto ese mismo día y, al final, se la llevaron sin siquiera ver a Cyrus. Por supuesto, también sabía que el oponente de Cyrus en ese momento era quien tú sabes, y que esta batalla no era asunto menor. Que Sirius y los demás profesores se la llevaran era comprensible, era para protegerla. Pero eso no impidió que se sintiera triste. Me ignoraste durante meses, dijo Ginny con tristeza. Harry lo sabe, Ron lo sabe, hasta Hermione lo sabe. Aunque Ron dijo que solo quería intentarlo, sé que miente. Hermione pidió prestado el diario precisamente antes de venir a verte, te contactó entonces, ¿no? La niña se sentía como si la hubieran abandonado. En casa, los gemelos eran inseparables, e incluso Ron solía pensar que ella era demasiado pequeña y no la incluía en nada. Ahora, hasta Cyrus era igual. Y Ginny despreciaba a los niños de su edad, eran demasiado infantiles y sus hechizos eran un desastre. Los niños necesitan compañía. Cyrus lo sabía. Ginny lo consideraba su mejor amigo desde hacía mucho tiempo, mostrándole abiertamente su verdadero yo desde que empezaron el primer año de instituto. Lo siento, Ginny. Pero tú también conoces mi situación, mis circunstancias no son precisamente buenas. Incluso ahora, el Ministerio de Magia me sigue buscando. Cyrus explicó, por eso tampoco tengo mucho tiempo para comunicarme contigo. Lo mismo me pasó con Hermione la última vez, si no fuera por el asunto de Sirius, probablemente no le habría respondido. Las palabras de Cyrus sí tuvieron cierto efecto. Ginny no era irracional, sobre todo porque sabía cómo sus padres veían a Cyrus al principio. Incluso ahora, su padre a veces comentaba en la cena algunas de las cosas que Cyrus había estado haciendo últimamente y cómo les estaba dando dolores de cabeza al Ministerio de Magia. Sobre todo después del ataque de Cyrus a Gringotts, aunque el señor Weasley creía que no había mucha relación entre Cyrus y Lord Voldemort, esto no cambió su opinión de que Cyrus era un individuo peligroso. ¿Volar un banco por los aires de la nada? ¿Qué otra cosa es eso sino el comportamiento de un individuo peligroso? Luego, Cyrus y Ginny hablaron durante un buen rato. Ginny no paró de hablar de sus propios asuntos, mientras que Cyrus, acostumbrado a escuchar, seguía hablando. Era de noche cuando Cyrus se dio cuenta de que no había recibido respuesta del otro lado de la línea durante un buen rato, e inmediatamente comprendió que Ginny probablemente se había quedado dormida. Luego, ordenó sus pensamientos y desapareció en la noche. Las vacaciones de Navidad pasaron volando. Harry se recuperó al día siguiente. Esta experiencia no le afectó demasiado, al contrario, debilitó aún más su miedo a Lord Voldemort. El infame señor oscuro no parecía tan aterrador, ¿verdad? ¿Acaso Cyrus y Dumbledore no lo golpearon como a un perro ahogado entre los dos? Ahora, volaba libremente sobre el lago negro en la saeta de fuego que Sirius le había dado. Le había prestado su Nimbus 2000 a Ron. Los dos eran casi indistinguibles, y el viento helado que les azotaba la cara no lograba apagar su entusiasmo. Los estudiantes que patinaban sobre el hielo del lago congelado los observaban con envidia ir y venir libremente. Por supuesto, el regalo de Navidad favorito de Harry no era la escoba, sino el pequeño álbum de fotos de Cyrus. Harry lo guardaba junto a su cama, sintiéndose increíblemente tranquilo, como si se durmiera bajo la mirada de sus padres. Hoy era el último día de las vacaciones de Navidad. Esa tarde, Hermione, envuelta en una bufanda roja, saltó de un carruaje. En cuanto vio a Harry y Ron, corrió hacia ellos de inmediato, preocupada. Por supuesto, ya habían escrito cartas sobre lo sucedido durante las vacaciones. Me alegro de que estés bien, Harry. Hermione se estremeció al pensarlo. Ah, claro, ¿sabes por qué quien tú sabes te secuestró? Hermione había llegado al punto crucial. No creía que Lord Voldemort hubiera secuestrado a Harry solo por diversión, debía tener algún propósito. ¿Qué propósito podría tener? Harry lo derrotó, así que le guarda rencor. Ron dijo como si fuera obvio, quien tú sabes no quiere matar a Harry. Pero si solo quería matar a Harry, Pettigrew podría haberlo estrangulado al entrar en el dormitorio. Hermione sopló aire caliente en sus palmas y continuó, quien tú sabes no puede tocarte, ¿verdad? Eres muy peligroso para él, pero aún así te secuestró. Eso significa que debe querer lograr algún objetivo a través de ti. ¿Recuerdas algo que dijo? Hermione era realmente muy inteligente. Había pensado en algo que nadie, ni siquiera los profesores, había considerado. Nadie sabía nada de este asunto, excepto Cyrus y Dumbledore, quienes estaban al tanto. Harry intentó recordar la escena de aquel momento, pero aún así negó con la cabeza con impotencia. Dijo que cuando resucitara, me mataría personalmente delante de todos los mortífagos. Para que supieran que el niño que sobrevivió no era más que un engaño. Vale, ahora está claro. Solo quiere imponer su autoridad. Ron dijo, perder contra un bebé hizo que sus subordinados dejaran de creer en él. ¿Y aún? La explicación de Ron era correcta, y en efecto era uno de los planes de Lord Voldemort, pero Hermione seguía sintiendo que algo no cuadraba, como si siempre hubiera perdido algo. Sin embargo, sin saber nada de los Horrocruxes, jamás habría imaginado que Lord Voldemort quisiera usar la sangre de Harry para resucitar. Olvídalo. Por cierto, ¿qué regalos te dieron? Preguntó Hermione.
Se refería, por supuesto, a los regalos de Cyrus. Me dieron un libro con un montón de hechizos mágicos, ninguno de los cuales está en los libros de texto. Estaba eufórica. Solo a ti te alegraría recibir un libro. Ron se rió. ¿Qué diferencia hay entre regalarle un libro a alguien y darle deberes de verano a un niño? Luego presumió del regalo que había recibido, me envió un búho. Ron quedó muy contento con el regalo, no solo porque no tenía una mascota adecuada, sino también porque Cyrus se acordó de que echaba de menos a Scabbers. Sentirse recordado le sentó de maravilla. En casa, siempre era él el que se sentía ignorado. Recibí un álbum de fotos con imágenes de mis padres. Harry primero sonrió ampliamente, luego pareció un poco confundido. Resulta que, no sé por qué, varias fotos habían sido arrancadas. Ginny recibió una herramienta de alquimia, lo cual me parece bastante interesante. Pero en realidad no importa lo que el señor Cyrus le envíe. Ron dijo, ha estado hablando con el señor Cyrus todos los días estos últimos días, pero él no le ha respondido mucho, excepto el primer día. Yo iré a ver. Hermione, al oír la conversación, se levantó de un salto como un conejo, abandonando a Harry y Ron. Los dos chicos tontos intercambiaron miradas, mirándose fijamente sin expresión. Al señor Cyrus no le importan en absoluto. Ron se encogió de hombros. Cyrus tenía una razón para no responder a Ginny. Ahora estaba de vuelta en la mansión Malfoy. Lucio acababa de despedirse del pequeño antepasado, y ahora daba la bienvenida al gran antepasado. En aquellos días, la mansión Malfoy estaba repleta de visitantes. Ya fueran de sangre pura o no, con tal de tener algo de dinero, todos querían informarse sobre el banco mágico. Y resultaba que entre estas personas se encontraban quienes ostentaban el poder en el mundo mágico, incluso muchos funcionarios del Ministerio de Magia llamaban a la puerta. La familia Malfoy solía ser muy poderosa, con profundas conexiones con estos oficiales influyentes, pero en aquel entonces, Lucius era quien aportaba el dinero para forjar esas relaciones. Ahora, la situación se había invertido. Todo comenzó después del rescate de Harry. Harry dedicó un día a seguir al pie de la letra la sugerencia de Cyrus, declarando que depositaría la fortuna de la familia Potter en el Banco Mágico y expresando gran confianza en la seguridad del Banco Mágico. Además de cuestionar los repetidos ataques a Gringotts. El atractivo de Harry, por supuesto, era innegable. Al menos antes de que el Ministerio de Magia lo desacreditara por completo, todos los magos que no eran mortífagos admiraban profundamente al niño que sobrevivió. El efecto de este anuncio fue inmediato. Cuando Lucius oyó el golpe en la puerta, pensó que se trataba de otra familia de magos discutiendo sobre la apertura de una bóveda. Pero al abrirla y ver el rostro familiar de Cyrus, se sobresaltó tanto que casi se desmaya. Narcisa le había contado la situación de Draco palabra por palabra. Maestro. El propio Cyrus hacía tiempo que se había olvidado de eso. Simplemente había venido a ayudar a Lucius a descubrir la manera de conseguir algunas criaturas mágicas. Lucius, ¿cómo va el progreso del banco? Todo va bien, maestro. Respondió Lucius con inquietud. Cada vez más magos depositan dinero conmigo, pero me temo que los trasgos no se rendirán fácilmente. He oído que han causado problemas en el Ministerio de Magia varias veces, y estoy preocupado. Absolutamente. Esas criaturas valoran más el dinero que sus propias vidas. Hacer que generen ganancias es como despellejarlas vivas. Cyrus se burló. Él, por supuesto, comprendía las preocupaciones de Lucius. No te preocupes, los duendes no podrán causar ningún problema. Primero, muchos de ellos fueron asesinados en Gringotts. Luego, tras apoderarse del cuerpo de Ragnarok, Lord Voldemort se llevó a un grupo de guerreros trasgos. Ahora, quedan muy pocas de esas horribles criaturas en Gran Bretaña. ¿Qué pueden hacer esos inútiles trasgos de Gringotts, que no son buenos luchando, aparte de aullar un par de veces frente al Ministerio de Magia? Pero sus siglos de riqueza acumulada les permitirían contratar a muchos ayudantes. Cyrus reflexionó un momento y decidió dejarle a Lucius una especie de seguro, por si los trasgos causaban problemas. ¿Dónde está la caja fuerte ahora? En otro territorio familiar secreto. Usé un hechizo para expandir un espacio temporal. Lucius dijo rápidamente, maestro, creo que en el futuro podremos tomar Gringotts directamente. Por supuesto. Te dejo esos asuntos a ti. Cyrus finalmente lo entendió. Si envías a gente como Lucius a luchar y matar, lo arruinarán todo. Puede que ni siquiera obtengan ventaja luchando contra algunos estudiantes. Pero cuando se trata de administrar riqueza y especular, los miembros de la familia Malfoy son expertos de primera categoría. Gasta un poco de oro para sobornar a algunos, y todo ese dinero acabará volviendo a su bolsillo. Te dejaré a algunos guardias, suficientes para contener a un pequeño ejército. Cyrus lanzó magia antigua directamente, conjurando varios guardias de piedra. Estos guardianes eran mucho más fuertes que los creados mediante la transfiguración ordinaria y poseían habilidades de autocuración. Una docena o más de estatuas de piedra juntas podían incluso cazar dragones. Deja algo en la caja fuerte y algo en tu mansión. Tu vida y la de tu familia también son valiosas, dijo Cyrus con suavidad. Lucius había trabajado para Lord Voldemort durante tantos años y jamás había oído tales palabras. Por un instante, se sintió un poco conmovido. Maestro. Bien, ahora quiero que me ayudes a conseguir un lote de criaturas mágicas, de tantos tipos diferentes como sea posible. Ciro dio instrucciones. Capítulo 164. Newt, no soy el alumno favorito de Dumbledore. Aunque Ciro le había encomendado a Lucio la tarea de coleccionar bestias fantásticas, no le resultó fácil a Lucio conseguir una colección de ellas. No es que fuera ineficiente, más bien, la protección que el mundo mágico británico brindaba a las bestias fantásticas era muy estricta, y muy pocas bestias fantásticas circulaban en el mercado. La mayoría de las cuales carecían de letalidad significativa o de poderes mágicos especiales. Las bestias fantásticas de clasificación XS y superiores ya eran extremadamente raras.
Mientras que los animales de clasificación XS se criaban a gran escala o contaban con zonas protegidas establecidas para ellos. Incluso si Lucius lograra hacerse con alguno, incluso mediante el contrabando, le llevaría una eternidad. Al fin y al cabo, puede que ni siquiera se puedan conseguir animales poderosos y fantásticos a través de los contrabandistas. Y esperar a que los cazaran furtivamente o los consiguieran supondría varios meses de viaje de ida y vuelta. Tras mucho pensarlo, Cyrus decidió que robarlos directamente sería más conveniente. Aceptaba todo tipo de criaturas, pues su principal objetivo era la investigación, y no tenía en cuenta la fuerza de los animales fantásticos. Un dragón poderoso le resultaba útil, pero Cyrus también quería estudiar un demiguise, que tenía poca capacidad de combate. Este animal fantástico no solo podía usarse para crear capas de invisibilidad, sino que también poseía la habilidad de prever el futuro. Planeaba abordar el problema desde dos ángulos. Lucius se encargaría de las compras, mientras que él mismo robaría directamente a los magos contrabandistas. Además, los objetos que tenían en sus manos estos magos eran de buena calidad. Cyrus no se quedó mucho tiempo en la mansión Malfoy para no incomodar a Lucius. Hizo un desvío y primero fue al Boar's Head Bar, el lugar mejor informado, pero lamentablemente no obtuvo información útil. Aunque el contrabando de animales fantásticos ocurría a diario, a menos que alguien estuviera ansioso por vender, no negociaban abiertamente. En la mayoría de los casos, el comprador ya estaba confirmado antes de cada operación de contrabando. El huevo de dragón que Hagrid adquirió accidentalmente no era más que una trampa tendida por Quirrell. En el bosque prohibido también hay muchos animales fantásticos. Cyrus lo pensó, pero no tenía prisa por ir al bosque prohibido. El bosque prohibido era como el patio trasero de Hogwarts, aunque albergaba muchas bestias fantásticas, seguía siendo solo un bosque, por lo que la variedad de criaturas era limitada, y estaban los problemáticos centauros, con los que a Cyrus no le gustaba tratar. El lugar con la mayor variedad de criaturas fantásticas es, naturalmente, la maleta de Newt. Por desgracia, no conozco a Newt Scamander en absoluto. Tampoco sé dónde está ahora. Cyrus sintió una punzada de pesar. Newt viajó por el mundo buscando animales fantásticos para escribir su libro de texto en aquella época. Probablemente, su maleta contenía todos los animales fantásticos descritos en el libro Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, e incluso selló un Obscurus. Al no haber tenido suerte en el pub Cabeza de Jabalí, Cyrus cambió de opinión, pensando que podría encontrar algunas pistas en el Ministerio de Magia. El Ministerio de Magia británico contaba con un departamento especialmente creado para la regulación y el control de criaturas mágicas, encargado de gestionar y proteger a los animales fantásticos. Imaginó que allí podría encontrar archivos que pudiera investigar. Cyrus era un hombre de acción. En cuanto salió del pub Cabeza de Jabalí, ya estaba en el callejón que hay fuera del Ministerio de Magia. Era tarde, y los miembros del Ministerio de Magia salían del trabajo uno tras otro. Cyrus vio marcharse a un mago, y al instante siguiente se transformó adoptando su apariencia. Ya se había transformado en Daulis antes, pero hacía mucho tiempo que no usaba esa identidad, y permitió que Daulis regresara tras alterar ligeramente algunos de sus recuerdos. Cyrus caminó tranquilamente hacia el baño público. Hasta el día de hoy, seguía sin comprender qué pensaban los fundadores del Ministerio de Magia al usar un inodoro como entrada. ¿Acaso no temían que algún día la magia fallara, provocando que los empleados fueran arrastrados por las alcantarillas o que cosas indescriptibles cayeran del techo del Ministerio de Magia? Al regresar una vez más al Ministerio de Magia, Cyrus optó por no entrar a la fuerza. El personal de recepción aún no se había marchado y se sorprendió un poco al ver regresar al mago en el que se había transformado Cyrus. Ador, ¿por qué has vuelto? Se me olvidó algo, dijo Cyrus con naturalidad. Saludó a la otra persona con naturalidad, al acercarse, extendió un dedo delgado y lo hizo girar frente a sus ojos. Estoy confundido. Los ojos del empleado se quedaron en blanco al instante. Un segundo después, recuperaron la lucidez, negó con la cabeza y dijo, muy bien, su varita está lista, puede pasar. Cyrus caminó por el pasillo vacío hacia el ascensor. El vestíbulo estaba en el 8º nivel del sótano, y para llegar al Departamento para la Regulación y el Control de Criaturas Mágicas, tenía que subir las escaleras. Se decía que el Departamento para la Regulación y el Control de Criaturas Mágicas era un departamento tranquilo, pero en realidad era el segundo más grande del Ministerio de Magia. Cada año ocurrían numerosos incidentes relacionados con animales fantásticos, como el reciente incidente de los duendes, que causó muchos quebraderos de cabeza a los magos. Estas criaturas acudían al Ministerio de Magia a protestar y provocar disturbios a diario. Si bien no causaron víctimas mortales, los prolongados disturbios dañaron la reputación del ministerio. Sobre todo porque muchos magos parecían tener cerebros poco desarrollados, simpatizando incluso con esos duendes, creyendo que las acciones de Cyrus eran crueles y violentas, y que Lucius, al establecer el banco de los magos, se estaba aprovechando de la situación. Pero ¿quién iba a imaginar que Cyrus había ido a Gringotts solo para recuperar algo, y que incluso cuando empezó la pelea, solo mató a una persona, Boderick? Los duendes provocaron su propia caída, nadie más tuvo la culpa. Y Gringotts originalmente pertenecía a los magos. Fue solo por un acuerdo que los duendes se apoderaron de él, y ahora se había convertido en algo que los duendes poseían desde tiempos ancestrales, lo cual era ridículo. Los magos vivían muchos años, pero en apenas unos cientos de años habían olvidado por completo la historia de las rebeliones de los goblins. ¿Cuán feroces eran los goblins en aquel entonces? Prácticamente se comían a los magos. En definitiva, es porque los magos son demasiado débiles. Un fuego se encendió en el corazón de Cyrus. Los trasgos cruzaron repetidamente la línea de base de los magos, pero la respuesta de estos fue bajar la suya. Que este comportamiento cobarde enfureció a Cyrus. Las constantes concesiones solo lograrían que los trasgos se volvieran cada vez más rebeldes. De hecho, si Ciro no hubiera tenido que lidiar con tantos trasgos, su ejército se habría convertido en una amenaza y la rebelión habría estallado de nuevo en pocos años. En aquel entonces, una vez más, se lograría a costa de sangre. A estas plagas, tarde o temprano, las mataré a todas. Los ojos de Ciro parpadearon.
El único valor de los trasgos residía en su habilidad para forjar plata fabricada por ellos mismos, pero esa tecnología podía aprenderse. Una vez que Cyrus adquiriera la tecnología de los trasgos, estos ya no serían necesarios. Los duendes siempre han querido obtener varitas de los magos, así que es perfectamente razonable que los magos quieran dominar la técnica de forja de plata hecha por duendes, ¿no? Cyrus rió entre dientes. En última instancia, siempre eran los que tenían los puños más fuertes los que tenían la última palabra, todo lo demás era solo una gran excusa. Exactamente como lo que estaba inscrito debajo de la estatua en el vestíbulo del Ministerio de Magia. La magia es poder. Esta fue también la frase en la que Lord Voldemort creyó más a lo largo de su vida. Desde muy joven, usó su poder para intimidar a los demás en el orfanato, y luego Dumbledore, con un poder aún mayor, lo obligó a someterse. Lo que Lord Voldemort experimentó no fue justicia, sino que el bando más poderoso podía doblegar al más débil a su antojo. Por supuesto, esta era la cruel realidad, una ley inmutable desde el momento en que comenzó la vida. Ciro, naturalmente, también creía en esta verdad, de lo contrario, no habría perseguido el poder con tanta insistencia. Sin embargo, los humanos no eran bestias, no podían simplemente seguir los principios más bajos. No sería tan demente como Lord Voldemort, ni tan extremista como Grindelwald, pero, en cualquier caso, la misericordia era la tolerancia de los fuertes, no el derecho de los débiles. Todo debía estar bajo su control. Cyrus no pensó mucho más allá de eso. Tras salir del ascensor, recorrió la sección de enlace entre goblins y centauros y continuó hacia el interior. Entre las criaturas fantásticas se encontraban animales fantásticos y algunos seres infrahumanos, como hombres lobo, duendes, elfos domésticos, etc. Incluso había un departamento dedicado al estudio de los dragones, pero ninguno de ellos le atraía a Cyrus. No era muy temprano y casi no había nadie en todo el departamento. Mientras Cyrus avanzaba hacia el interior, de repente vio a un hombre de mediana edad, algo calvo, cerrando una puerta con su varita. El hombre oyó pasos, levantó la vista y, al ver a Ciro, mostró una expresión de sorpresa. Ador, todavía no has salido del trabajo. Aún tengo algo que hacer. Ah, por cierto, ¿ha habido algún caso reciente de contrabando de bestias fantásticas, preferiblemente uno que esté bajo investigación? Cyrus no mostró preocupación alguna por ser descubierto. Respondió a la pregunta con naturalidad y formuló la suya abiertamente. Su serenidad provenía de su propia fortaleza. Incluso si lo descubrieran, ¿qué pasaría? Como mucho, sería simplemente un confundo, estoy confundido. ¿Contrabandear bestias fantásticas? Y el hombre de mediana edad pareció sorprendido, mirando a Cyrus con extrañeza. ¿Por qué te interesa eso? ¿No eres del departamento de transporte mágico? Esos magos oscuros transportan criaturas fantásticas a Gran Bretaña, y si no tienen cuidado, causan un gran revuelo. No hace mucho, incluso crearon la leyenda de un barco fantasma en el Mar del Norte. Es cierto. Recuerdo otra vez que incluso contrabandearon sirenas, Dios mío. Y el mago se llevó las manos a la cabeza, con expresión de dolor. Cuando aquel tritón cantó en el Mar del Norte, los mugles acabaron saltando de los barcos. El canto de las sirenas no era tan bello como en los cuentos de hadas, especialmente cuando emitían sonidos desde el agua, era prácticamente un arma sónica. Muy bien, los archivos están ahí, puedes buscarlos tú mismo. Recuerdo que el señor Scamander está vigilando a un grupo de contrabandistas, dijo el hombre, arrojándole las llaves de la oficina a Cyrus. Me voy. Ven a mi casa algún día, te presentaré a mi hijo. Cedric. Que es un chico estupendo. El hombre de mediana edad habló mientras se alejaba alegremente. Cedric Diggory. Cyrus entrecerró los ojos, pero no se mostró muy sorprendido. El padre de Cedric, Amos Diggory, era el jefe del Departamento para la Regulación y el Control de Criaturas Mágicas y una figura muy poderosa en el Ministerio de Magia. Sin embargo, esto no le importaba a Cyrus. En definitiva, solo había oído el nombre de un niño que murió antes de que comenzara la guerra, así que su sorpresa fue pasajera. A lo largo de toda la saga de Harry Potter, la muerte de Cedric Diggory fue como la línea divisoria entre el cuento de hadas y la realidad, la belleza y la crueldad, como un crepúsculo tras el cual solo quedaba la oscuridad. Pero ahora todo había cambiado. Quizás Lord Voldemort resucitaría, pero lo que vendría después no sería sin duda una larga noche de sacrificios interminables. Cyrus desvió la mirada, entró en la oficina y recogió los archivos que estaban sobre el escritorio. ¿Newt Scamander? Newt Scamander era un mago anciano, de más de 90 años, concretamente 96. Por supuesto, aunque no era joven para ser un mago, su edad no era tan avanzada como para que no pudiera moverse. Desde su retiro, no tenía más tiempo para dedicarse a las criaturas fantásticas, y durante mucho tiempo, él y su esposa Tina vivieron en Dorset. Sin embargo, Newt siempre estaba inquieto. Mientras disfrutaba de su jubilación, también se ocupaba ocasionalmente de casos de contrabando de criaturas fantásticas, especialmente después de que su nieto alcanzara la edad escolar. Lo que le proporcionaba aún más tiempo libre. ¿Estás segura de que son ellos? Tina Scamander alzó sus agresivos ojos, parecidos a los de una salamandra, y miró a lo lejos hacia unos magos envueltos en túnicas negras. Sí. Newt, que estaba a punto de cumplir 100 años, seguía pareciendo tan tímido como siempre. Su voz era peculiar, como la de un chico grande y torpe. No tienes que venir. Yo también me aburro en casa, dijo Tina en voz baja, aunque su entusiasmo apenas se disimulaba en su tono. Además, siempre me recuerda a los viejos tiempos. Se refería, por supuesto, al duelo con Grindelwald de hace medio siglo, que tenía que ver con el destino tanto de magos como de mugles. Sin duda, si hubiera asistido a Hogwarts, definitivamente habría sido una Gryffindor. Esta señora, de casi 100 años, estaba ahora ansiosa, impaciente por estirar sus viejos huesos. ¿Debemos actuar ahora? No. Newt la interrumpió rápidamente. No los alertes. No sabemos dónde tienen a las bestias fantásticas. Es mejor esperar a que se muestren.
Nut metió su mano, ya algo envejecida, en el bolsillo por un instante, y entonces una pequeña criatura peluda se acurrucó en su palma. Era un Niffler. Un Niffler era una criatura pequeña, del tamaño de la palma de la mano, que se parecía un poco a un ornitorrinco, con una bolsa en el vientre similar a la que crea un encantamiento de extensión indetectable. Sin embargo, este Niffler era diferente del que Cyrus había visto en la película. Su color no era negro, sino de un tono más claro. Cyrus observó cómo Nut enviaba al Niffler. De hecho, hacía tiempo que se había fijado en Nut y Tina. Sus rasgos eran demasiado evidentes, especialmente la inseparable maleta marrón de Nut, en la que Cyrus podía ver muchos ecos mágicos. Miró a Nut, luego a los magos tenebrosos que se veían a lo lejos, alzó suavemente su varita, tocó el aire y luego caminó hacia Nut. Señor Scamander. Nut y Tina se sobresaltaron por el repentino saludo. Se giraron y vieron a un joven con el pelo peinado hacia atrás, cuyas puntas estaban teñidas de un tono dorado, de pie detrás de ellos. ¿Quién eres? Nut entrecerró los ojos, observando cómo la otra persona se acercaba con paso firme. De repente, su visión se nubló, como si viera una figura familiar. Se estremeció al instante, como si hubiera estallado en llamas azules. Un momento, ya no soy el alumno favorito de Dumbledore. Fin del video.